Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un tema, un cruce de caminos, de esos que definen una época, ¿no? Tecnología punta, seguridad nacional y las complejas reglas del juego de la política supranacional. Totalmente. La historia, a grandes rasgos, es esta. Tenemos un contrato del gobierno español para un sistema ultrasensible. Ajá. Una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, en el centro. Y para rematar, una advertencia muy directa que llega desde el corazón de la Unión Europea. Efectivamente. Y la fuente que analizamos hoy es precisamente eso, esa comunicación oficial de la Comisión Europea a España sobre sus contratos con Huawei. Es uno de esos documentos que, a primera vista, parece puramente técnico, pero... Pero que al rascar un poco... Exacto. Al rascar la superficie revela unas implicaciones políticas y de seguridad enormes, totalmente. Así que la misión que nos hemos marcado es desgranar por qué Bruselas está tan preocupada. Claro. ¿Qué contrato específico ha hecho saltar todas las alarmas? ¿Qué está haciendo la UE al respecto? Y, por supuesto, ¿cómo ha rebotado todo esto en la política española? Un buen puzzle. Sí. Vale, pues vamos a desgranar esto. A ver, el punto de partida es una comunicación muy clara. La Comisión Europea le dice a España que va a realizar una revisión general de los contratos firmados con Huawei. ¿Y no en cualquier sitio? No, en sectores críticos. Y la razón que dan es contundente. Se considera a Huawei un proveedor de alto riesgo. Y aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Sí, porque esa etiqueta, la de alto riesgo, no es algo que se ponga a la ligera en la jerga de Bruselas. Me imagino que no. Para nada. De hecho, la primera impresión podría ser que esto es una reacción repentina a este contrato español. Pero no lo es. no. Lo fascinante aquí es que es todo lo contrario. Es la culminación de una política que lleva años, literalmente años, gestándose en Bruselas. Vaya. La fuente nos recuerda que ya en junio de 2023, la Comisión determinó de forma explícita que tanto Huawei como ZTE presentan riesgos para la seguridad de la Unión. Y no riesgos cualquiera. No, riesgos que son, y cito, significativamente más altos que los de otros proveedores. O sea que mi primera impresión de que esto era una reacción en caliente al contrato de Sitel estaba equivocada. Completamente. Me estás diciendo que la mecha de esta bomba llevaba años encendida en Bruselas. Has dado en el clavo. Esto no es una sorpresa para nadie que siguiera el tema. Es la aplicación de una política ya muy meditada a un caso práctico que, por su naturaleza, les ha parecido especialmente flagrante. Entiendo. Forma parte de una estrategia mucho más amplia de la UE para proteger sus infraestructuras y lo que ellos llaman su soberanía tecnológica. Claro. Llevan mucho tiempo debatiendo cómo reducir la dependencia de proveedores que consideran que no son de fiar y las telecomunicaciones, están en lo más alto de esa lista. Entendido. O sea, no es un rayo en un cielo sereno, sino la crónica de una advertencia anunciada. Exacto. Y esa advertencia ha encontrado el ejemplo perfecto en un contrato muy, muy específico. Sí, el documento lo deja meridianamente claro. Lo que ha hecho sonar las sirenas en la comisión es un acuerdo del Ministerio del Interior español con Huawei. Y no es un contrato para renovar los ordenadores de la oficina, precisamente. No. Es para el sistema de almacenamiento del sistema Sitel. Y aquí hay que detenerse. ¿Qué es Sitel? Porque el nombre no dice mucho, pero su función lo es todo. Exacto. Sitel son las siglas del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones. ¿Dicho en plata? Dicho en plata, es el sistema que gestiona, centraliza y almacena todas las escuchas telefónicas que se realizan en España bajo orden judicial. Es que impresiona pararse a pensarlo. Sí. No hablamos de datos de facturación o de logística. Hablamos de conversaciones privadas, de datos de investigaciones policiales sobre terrorismo, crimen organizado. Corrupción, narcotráfico. Es, sin ninguna duda, una de las bases de datos más sensibles que puede manejar un Estado. De las más críticas para la seguridad, sin duda. Y el almacenamiento de todo eso se le da a una empresa que la propia Unión Europea ha calificado oficialmente como de alto riesgo. Suena como mínimo una temeridad. Pues sí. Y ahí es donde salta todo por los aires. Esa es exactamente la preocupación de Bruselas. La fuente cita directamente a la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen, y sus palabras son,
son muy claras. ¿Qué dice exactamente? Dice que el acuerdo tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible. Vale, dependencia de un proveedor de alto riesgo. Y la consecuencia directa de esa dependencia, según ella, es que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera. Injerencia extranjera. Son palabras mayores, ¿eh? Mucho. No hablan de un fallo técnico o de un virus, hablan de algo mucho más deliberado. Por supuesto. Si conectamos esto con el panorama general, el miedo no es solo a un ciberataque convencional que busque robar datos. No. La preocupación de fondo es que se está creando una vulnerabilidad estratégica. A ver, explícame eso. Pues que el hacer que un sistema tan vital como SITEL dependa de un proveedor que consideran que puede estar sujeto a la influencia de un gobierno extranjero, pues se abre una potencial puerta trasera, ¿sabes? Ya. No es solo un riesgo para la privacidad, es un riesgo para la soberanía del Estado a la hora de llevar a cabo sus funciones de seguridad sin que nadie pueda, meter las narices o, peor aún, manipular la información. Queda claro el problema. Es grave. ¿Y ante esto, qué está haciendo la Unión Europea? Bueno, actuar. Porque señalar el riesgo está bien, pero imagino que querrán hacer algo. Claro. El texto dice que la Comisión ha recomendado a todos los Estados miembros que restrinjan o directamente excluyan a Huawei y ZTE de sus infraestructuras críticas. Y ojo, califica esas decisiones de justificadas y conformes a lo que llaman la caja de herramientas de la 5G. La caja de herramientas. Eso suena... A un manual de instrucciones. Y para que los entendamos, es básicamente eso. Es el manual que la UE acordó para que todos los países lo aplicaran al desplegar sus redes 5G. O sea, un conjunto de medidas de seguridad. Exacto. Tanto técnicas como estratégicas, para evitar precisamente lo que estamos discutiendo, crear vulnerabilidades en el corazón de las comunicaciones del futuro. Un manual de buenas prácticas, por así decirlo. Ahora la pregunta clave. A ver. ¿La propia Comisión sigue su manual? ¿O es un caso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago? Pues mira, según la fuente sí, y esto es lo que le da mucha más fuerza a su advertencia. Lideran con el ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Por un lado, la Comisión ha decidido evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a cualquier tecnología de Huawei y ZTE. O sea, barren su propia casa primero. Eso es. Y por otro, algo que duele más en el bolsillo. Están restringiendo la financiación de programas de la Unión Europea a estos proveedores. ¡Ostras! Si un proyecto quiere fondos europeos, no puede usar ese dinero para comprar tecnología de estas empresas. Es una forma muy sutil, pero muy efectiva de orientar el mercado. Pero, un momento. A ver si lo entiendo. Si esto es tan grave, si la propia Comisión se blinda y corta la financiación, Ajá. ¿cómo es que la propia fuente dice que el Ejecutivo Comunitario no tiene previsto adoptar ninguna medida específica contra el gobierno de Sánchez por este contrato? Buena pregunta. Si es tan peligroso, ¿por qué no hay consecuencias directas? ¿Esta advertencia tiene fuerza real o es solo un tirón de orejas diplomático? Es una pregunta excelente, porque ahí está la clave de la estrategia de Bruselas. A primera vista parece una contradicción, pero es una jugada muy calculada. ¿En qué sentido? En lugar de iniciar un procedimiento de infracción contra España, que sería largo, crearía un conflicto político enorme y podría acabar en los tribunales. ¿Un lío? Un lío tremendo. Pues optan por un enfoque mucho más inteligente. La respuesta de Virkkunen es más una advertencia general que un movimiento punitivo. Ya. Dice que, a raíz de esto, examinará de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías en toda la UE. O sea, que están usando el caso español como un megáfono para que el mensaje llegue a los otros 26 Estados miembros. Exactamente. Es una demostración de poder blando. Le están diciendo a todo el mundo, hemos visto esto en España y no nos gusta. Que todo el mundo tome nota. Que todos los demás tomen nota, porque ahora vamos a mirar con lupa este tipo de contratos en todas partes. Es una forma de presionar a todos para que se autorregulen sin necesidad de abrir un frente de batalla directo con un país. Es diplomacia regulatoria en estado puro. Totalmente. Y claro, en el momento en que un aviso así de visible sale de Bruselas, es inevitable que en Madrid se convierta inmediatamente en munición para el debate político. Y ahí queríamos llegar, porque como era de esperar, esta advertencia ha tenido un eco político inmediato en España. No podía ser de otra manera. La fuente destaca la reacción de Dolors Montserrat, que además de ser del Partido Popular, es vicepresidenta del Partido Popular Europeo, lo que le da una perspectiva interesante. Su reacción es un ejemplo de manual de cómo se nacionaliza un asunto europeo.
Ella celebra la medida no como un rapapolvo a España, sino como algo imprescindible para proteger la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos europeos. Utiliza el mismo lenguaje de la Comisión. Él mismo, para validar su propia postura crítica contra el gobierno español. Es una jugada clásica. Y añade un argumento que va un paso más allá. Cito textualmente. Dice que es necesario garantizar que ningún contrato con proveedores de alto riesgo comprometa la fiabilidad de España como socio. Y esa es la madre del cordero del argumento político. Lo eleva a una cuestión de confianza internacional. Justo. El debate se traslada del terreno técnico-securitario al de la fiabilidad de España como aliado en la UE. La oposición, en este caso el PP, aprovecha la advertencia para tejer una narrativa más amplia. Según la fuente, acusan al gobierno de Pedro Sánchez de mantener una política errática con Huawei. Sugiriendo que se han ignorado advertencias previas. Exacto, y que no se está alineando con la estrategia de seguridad común europea. Y hablando de advertencias previas, el texto añade un dato clave. A ver. Esta no es la primera vez que la Comisión se pronuncia sobre este mismo contrato. Menciona otra respuesta enviada unos meses antes, en septiembre, a una pregunta del partido Vox. ¿Ah, sí? Donde Bruselas ya alertaba de que este contrato de interior incrementaba el riesgo de injerencia extranjera. O sea que llovía sobre mojado. Así es. Y si lo analizamos de forma imparcial, lo que el texto nos muestra es un patrón muy claro. ¿Cuál? Un asunto que nace de una evaluación de riesgos muy técnica, hecha por expertos en Bruselas, se transforma en cuanto cruza los Pirineos en un arma arrojadiza en el debate político nacional. Claro. Tanto el PP como Vox lo utilizan para cuestionar las decisiones del gobierno y para sembrar dudas sobre su compromiso con las directrices europeas. Es el ciclo de la vida, de la política europea, ¿no? Totalmente. Un informe técnico de 50 páginas en Bruselas se convierte en un tuit de 280 caracteres en Madrid para atizar al rival político. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la foto final? Pues yo creo que la foto tiene varios planos muy claros. El primero, y más importante, es que la Unión Europea ya no tiene una opinión. Tiene una política oficial. Tiene una política oficial y consolidada. Considera a empresas como Huawei y ZTE proveedores de alto riesgo y quiere que queden fuera de sus infraestructuras críticas. Punto. Segundo, un contrato muy específico y extremadamente sensible del gobierno español, el de Sitel, se ha convertido en el caso de estudio perfecto. En el ejemplo público de lo que le quita el sueño a Bruselas. Sí. Y tercero. Tercero, la respuesta de la Comisión no es un castigo, sino una advertencia estratégica. Usan el caso español como catalizador para lanzar una revisión general y presionar a todos los demás. Para que se pongan las pilas. Exacto. ¿Y cuarto? Como acabamos de ver, el asunto ha echado gasolina al fuego del debate político en España. Sí, le ha servido en bandeja un argumento a la oposición para criticar al gobierno en materia de seguridad y política exterior. ¿Vale? Pero si nos alejamos un poco más, esto va más allá de un contrato, de una empresa o de un país. ¿A qué te refieres? A que lo que estamos viendo en realidad es a la UE usando el contrato español como un caso de estudio público. No se trata tanto de castigar a España, sino de hacer una demostración de fuerza. Para que los otros 26 entiendan dónde están las nuevas líneas rojas. Exacto, las líneas rojas en esta especie de guerra fría tecnológica. Refleja el dilema central de nuestro tiempo. Cómo los países gestionan ese equilibrio entre la necesidad de tecnología, los lazos económicos y los imperativos de seguridad. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, creo. Uh-huh. La fuente se centra mucho en el riesgo de injerencia extranjera que proviene de un proveedor específico. Pero esto nos abre una cuestión mucho más amplia. En un mundo donde prácticamente toda la tecnología de la que dependemos se basa en cadenas de suministro globales, increíblemente complejas, Entrelazadas. ¿cómo se define y se logra realmente la soberanía tecnológica? ¿Se trata solo de excluir a ciertos actores o se trata más bien de construir sistemas, protocolos y arquitecturas que sean tan resilientes por diseño? Que puedan mitigar los riesgos, vengan de donde vengan. Exacto, vengan de donde vengan. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.